Cuando hablamos de las rondas de Shumatsu, casi siempre se habla de cómo Jack vs Hércules es el pick de la obra, o cómo Adán vs Zeus tuvo el mejor cierre posible para un personaje, o que Okita vs Susanoo Svodrio porque ganó Okita. Pero en la mayoría de casos se tiende a olvidar lo que fue la primera ronda del Ragnarok, Lubu vs Thor. La primera vez que los humanos chocaron contra sus deidades en la lucha por la supervivencia. El Berserker del Trueno vs el General Volador. La lucha que inauguró lo que terminó siendo la obra que amamos. Una ronda infravalorada y siendo injustamente tachada como la peor de todas. Pero como veremos a continuación, esto no es así. La coreografía. Este siendo uno de los aspectos más cuestionados de esta, considerada como de las más flojas o poco interesantes sumada al lento estilo de combate de ambos, y también por no decirlo la paupérrima adaptación al anime que condicionó la opinión sobre este combate, comenzando en el capítulo 2 de Shumatsu, donde tras las efusivas presentaciones de Heimdall con el sonido de su cuerno se abriría el telón del primer combate del Ragnarok, ambos sorpresivamente haciendo caer sus armas, caminando el uno al otro completamente inexpresivos, listos y dispuestos para terminar a su rival con un solo ataque, chocando sus armas por primera vez ante un rival capaz de soportar su fuerza, ambos retrocediendo, a la vez que el General Volador se abalanzaba sobre el dios del trueno, usando Mjolnir de escudo haciendo retroceder al General Volador, pero reiniciando las acciones con un nuevo choque en el cual ambos se verían igualados en fuerza, Thor con sus brazos cargando de electricidad a su martillo, balanceando hacia atrás, al punto de casi caer, pero no era nada por el estilo, eso era su pose de combate, cargando su poderosa ofensiva mientras Lubu se encontraba indiferente ante el ataque de la deidad, liberándose y generando una gigantesca onda expansiva, parecía ser el fin, pero con una sonrisa Lubu corta el pecho del dios nórdico, riéndose estridentemente demostrando cómo los humanos pueden dañar a los dioses. Esto, más que enojar a Thor, le llevó a pensar exactamente lo mismo que Lubu. Estos se habían vuelto dignos rivales, enfrascándose en otro choque, pero era diferente. El arma de Lubu emanando un gran brillo revelándose la habilidad de su valquiria. La rompe escudos, destrozando completamente uno de los guantes de Thor. El orgullo y alegría invadiendo la humanidad ante la ventaja en combate del General Volador, pero un sonido invadió la grada, proveniendo de nada más y nada menos que Mjolnir, a lo que Thor con su inexpresivo rostro solo puede comentar que ya ha despertado. Thor desechando su otro guante, sosteniendo Mjolnir con una sola petición, con la electricidad emanando de su martillo pidiendo a Lubu que no se muera. Thor finalmente tomando la iniciativa arrojando su martillo, a lo que ágilmente el General Volador esquiva balanzándose sobre el Berserker del Trueno, pero regresando a su portador cual boomerang, el cual no representa problema para Lubu que simplemente lo esquiva. Thor sosteniendo su martillo usando su técnica, J-Ruth, dando su mejor sonrisa mientras que Lubu daba la más macabra, culminando esto en otro choque, donde a pesar de Lubu aguantar con todas sus fuerzas, su cuerpo cedería rompiéndose las piernas, aferrándose a su fuerza de voluntad para seguir en pie, cayendo de rodillas ante su rival. La tensión del ambiente rompiendo la Red Heart que entraba violentamente a la arena, junto al General Volador, con sus últimas fuerzas levantándose y montando su caballo, listo para el ataque final. Corriendo sobre tomando su alabarda por la punta preparando su ataque definitivo, el Devorador de Cielos, mientras corría sonriendo maliciosamente sabiendo que sería el golpe más fuerte de su vida, el martillo de Thor contra el Devorador de Cielos, ambos dando su mayor esfuerzo en este choque final, en el cual tras disiparse el humo, daría como ganador del choque a Thor ante el destrozado Lubu, comprendiendo su inminente final arrojándose sobre Thor, lleno de dicha el saber que dio todo de sí, recibiendo de lleno Mjolnir cayendo finalmente derrotado, dando como ganador al dios nórdico. Siendo el fin de este combate que coreográficamente es fácil ver por qué su desprecio, ya que objetivamente hablando es uno bastante limitado en este aspecto, debido a la simpleza de esta misma y lo repetitivo que podía llegar a ser. Sin embargo, esta no es mala, ya que a pesar de carecer de la espectacularidad y dinamismo de otros combates, es una ronda que lo compensa con la brutalidad y poder emanado en cada golpe y choque de los luchadores, haciendo que esta ronda a pesar de su simpleza sea una la cual llega a ser disfrutable, a pesar de ser de las rondas más limitadas en el apartado de coreografía, pero en el aspecto en el cual sin duda podemos catalogar a la primera ronda como una bastante destacada es el siguiente. Los personajes. Thor vs Lubu fue un combate en esencia simple, lo cual también se vio reflejado en sus personajes, con motivaciones simples pero con una ejecución bastante buena que los hizo sumamente entrañables. Empecemos con Thor, el dios más fuerte del panteón nórdico, mismo título que lo tenía sumergido en el más absoluto aburrimiento, un dios apático e inexpresivo que solo pudo volver a sentir la emoción y felicidad en el momento de su combate con el General Volador, donde tras su victoria volvió a esa personalidad fría, pero el encuentro con Lubu marcándolo profundamente, acabando también con todo su ejército, pero no por demostrar poder o un acto de arrogancia, sino como verdadero respeto por el único que estuvo a su altura. Dicho respeto manteniéndose durante toda la obra, siendo uno de los momentos donde se mostró el capítulo 88, donde sin titubear confronta a Odín y detiene su discusión con Buda, ya que él no permitirá que se manche el honor de los honorables guerreros caídos en combate. Entre ellos viéndose la silueta de Lubu, mostrándose así como su combate del Ragnarok tuvo un gran impacto en su personalidad, siendo en esencia un personaje simple, pero sin dudas es uno de los dioses con más desarrollo dentro de la obra.
Ahora vayamos con su rival, Lu Buhausen, el general volador y el mal llamado peor Einherjar de todos, otro personaje el cual destaca por su increíble simpleza, ya que su pasado es prácticamente el de Thor, en el sentido de que en ambos se cuenta como estos nacieron siendo sumamente poderosos, y eso los sumergió en el absoluto aburrimiento. Aunque el pasado de Lu Bu sea así de simplista, hubo un acontecimiento en este que a consideración personal le da más profundidad a la conexión de Thor y Lu Bu, y es el hecho de Lu Bu pequeño viendo caer un rayo frente a sus ojos, lo que le hacía saber que algo increíble lo esperaba en los cielos, siendo este el único hombre que estuvo verdaderamente a su altura, el dios nórdico, Thor. Lo cual hace ver que esta lucha no solo era entre los más fuertes de cada reino, sino que era parte del destino que estos dos colosos se enfrentaran. Esto explicando cómo es que a pesar del paso de los años, el chip de Lu Bu y Thor es uno de los más queridos, superando el típico chip humano Valkyria, ya que a pesar de la simpleza de los personajes, Shumatsu hizo un gran trabajo a la hora de crear una conexión y química entre estos, haciendo que sean bastante entrañables y no solo eso, sino que a apreciación personal el final de la primera ronda es uno de los más emotivos, con Lu Bu completamente destrozado, sin brazos ni Volund, comprendiendo que ya no tenía nada más que dar, había entregado su cuerpo y alma al combate, corriendo felizmente sobre su caballo sintiendo lo que significaba la dicha, perdiendo pero ganando a la vez al cumplir su más grande anhelo. Sin dudas uno de los mejores finales para un personaje en Shumatsu. El ritmo. Llegando al último aspecto a criticar, y esto objetivamente hablando es el punto más bajo de toda la ronda, este yendo de menos a más con el pasar de los capítulos, empezando de buena manera con el capítulo 2 de Shumatsu, en el cual fueron exhibidos los primeros choques entre estos poderosos guerreros y también el pasado del dios del trueno y el origen de su perpetuo aburrimiento, terminando este dejando la atención al rojo vivo con la humanidad dañando a sus deidades por primera vez, siendo un inicio intenso a pesar de su limitada coreografía, pero en los capítulos 3 y 4 haciéndose más lento el combate, esto debido al hecho de que se debieron introducir conceptos vitales para el entendimiento de la trama del Ragnarok, como lo serían las armas divinas, el Volund y las Valquirias, siendo estos capítulos más que nada un contexto muy necesario para sumergirnos más en el universo de Shumatsu, pero sacrificando el ritmo del combate, el cual a pesar de tener un incremento en los siguientes dos capítulos, los cuales serían los que finalizarían este combate, eso no cambia el hecho de que en líneas generales este fue un combate sumamente lento en su ejecución, esto haciéndose mucho más notorio si lo comparamos con su predecesor, que es de los combates más frenéticos y rápidos, agravando esta situación el debido contexto que tuvo que darse para entender el cómo un simple humano puede hacerle frente a una deidad, con toda la introducción del Volund, siendo un combate bastante lento el cual su limitada coreografía no ayuda a pesar de la epicidad del mismo, una lucha que para un lector más casual podría ser el motivo suficiente para dropear el manga, caso que fue para muchos con la adaptación del anime, pero eso es un completo bodrio. En fin, como pudimos ver, la primera ronda es una que es injustamente calificada como mala, pero verdaderamente es muy difícil de catalogarla como tal según su contexto. Está teniendo la difícil tarea de inaugurar Shumatsu, presentarnos su universo, conceptos y también teniendo que ser un combate interesante para poder engancharnos para seguir viendo la obra, teniendo fallos bastante notorios como su lento ritmo y limitada coreografía, y también teniendo cosas buenas como la increíble conexión entre sus combatientes, la epicidad del combate y el buen final del mismo. A opinión personal, siendo injusto el catalogarlo como una mala pelea, pero tampoco hay que ignorar el hecho de que lejos es de lo más flojo que nos ha entregado Shumatsu, pero a pesar de todo, es 100% seguro decir que es imposible que este combate sea el peor de todo Shumatsu. Bueno, este fue todo el video, espero que les haya gustado, dejen su opinión en comentarios. Y digan si les gustaría análisis a rondas de diferentes obras y no solo de Shumatsu o de Tenkaichi. Tal vez Mahou Taisen o quizás, quién sabe, Tales of Destruction. Sin nada más que decir, comenten, denle like y suscríbanse. Adiós.